¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta clase de prácticamente matemática correspondiente al curso de octavo, vamos a estar viendo el tema de repaso de porcentajes. Primero conceptualicemos la base para pasar con los ejercicios. Bien, ¿qué es lo que se nos comparte por concepto de qué es el porcentaje como tal? Nos dice que en matemática se denomina porcentaje a una porción proporcional de un número, en este caso dado por 100. Por lo tanto, puede expresarse como una fracción. Bien, por ejemplo, si decimos 50%, este es el símbolo que representa el porcentaje. Significa la mitad, en este caso, de 100. El 100% es el total. Bien, haciendo una síntesis de lo que hemos podido leer como tal, es que el porcentaje representa alguna parte de una cantidad dada por el total de 100. Por ejemplo, algún número determinado como tal representa un total, tiene la totalidad en sí, mientras que el porcentaje solo es la cantidad, en ese caso, que se le va a quitar, por decirlo de esa forma. Entonces, como tal, hemos de reflejar al porcentaje como una pequeña cantidad a la que nosotros, en este caso, hemos de añadir o hemos también de quitar de otra determinada cantidad, dadas por él las siguientes simbologías. Recuerden, por ejemplo, tenemos que un número equivale a un 100% y que diferentemente del valor que en este caso queramos obtener de algún porcentaje, este va a variar. Bien, pasamos directamente ya con el cálculo del porcentaje. ¿Cómo podemos calcular el porcentaje de un determinado número? Para ello hemos de brindar el siguiente ejemplo. Para calcular, en este caso, por ejemplo, el 15% de una cantidad, se divide primero la cantidad entre el valor de 100. Recuerden, esto generalmente es estándar. Por lo general siempre vamos a tener que trabajar con una fracción en la que el valor del denominador sea nuestro valor de 100, porque recuerden, tal y como se mencionó al inicio, en este caso del concepto, es que el 100 como tal equivale al porcentaje total que tiene un determinado número. Bien, continúo. Y después se multiplica esto por el valor de 15. Recuerden que el 15 va a variar porque el 15 en este caso es el porcentaje que queremos obtener. Bien, continuamos. Esto es lo mismo que formar en este caso una proposición con estas cantidades y hallar el valor del término desconocido. Bien, básicamente también lo hemos en este caso propuesto como una forma en la que tenemos que despejar el valor de x. Bien, en una igualdad de fracciones. Supongamos que queremos calcular lo siguiente: el 15% del número 32 o de la cantidad de 32. Bien, lo graficamos de la siguiente forma. Recuerden armar nuestras fracciones, puesto que esa es como que la guía que nos va a permitir, en este caso, tener referencia de cuáles son las operaciones que van a ser llevadas a cabo. Nuestra primera fracción corresponde a lo siguiente: a la cantidad del porcentaje como tal, representado en una fracción. Eso va a ir en la parte del numerador y el denominador como tal es el valor de 100, como mencioné, no es así la representación de la cantidad total. Bien, en nuestra segunda fracción hemos de agregar el valor en este caso de x, porque no sabemos, no conocemos en general cuánto es el porcentaje del 15% de 32, entonces esto lo vamos a marcar así. Lo dejamos como una incógnita, en este caso x, dividido o representado para el denominador de 32. El 32 va a variar correspondientemente sea el ejercicio. En este caso, como estamos trabajando con el 15% de 32, hemos de agregar esos números. Bien, y ahora simplemente tenemos una resolución, en este caso, de un despeje de forma normal. Como pueden ver, el valor de x es el que queremos en este caso pues hallar, por decirlo de esa forma. Entonces vamos a reagrupar todos los valores para que en este caso coincidan con las operaciones, en este caso que podemos decir en el orden que eso amerite. Tenemos, como pueden ver, este valor en este caso que está dividiendo al valor de la incógnita pasa a multiplicarse, en este caso en la parte inicial. Este valor nuevamente pasa allí. Bien, y el valor en este caso que está como tal se debe reflejar en lo siguiente. O bien, para que se nos haga un tantito pues más sencillo de manejar, aquí simplemente planteamos una multiplicación en forma de cruz. Por ejemplo, multiplicación de 15 por 32. Y ahora, como en este caso no puedo multiplicar directamente 100 por el valor de la incógnita, porque no hay valor numérico, este valor es el que va a pasar a dividir.
Bien, entonces porque prácticamente eso también lo queremos dejar solo. Entonces queda de la siguiente forma. En este caso podemos plantear muy bien 15 por 32, 32 por 15, viceversa, dividido para valor de 100. Bien, entonces aquí como respuesta tenemos 4,8. Entonces ahora ya como tal podemos concluir que el 15% de la cantidad de 32 es el valor de 4,8. Bien, vamos a trabajar también con un segundo ejercicio para que podamos reforzar el tema. Para calcular un porcentaje lo haremos con un ejemplo. Básicamente, bien, el caso que se solicita es que se calcule el 25% de la cantidad de 160. Bien, podemos expresarlo en el porcentaje en tres formas. Directamente con la simbología, en forma de fracción o un número decimal como tal. Bien, lo calculamos de dos formas. Vamos a directamente a ver. Como pueden en este caso observar ustedes también, esta es la resolución dada anteriormente. Colocamos nuestro valor, en este caso de la parte de la porcentaje que hemos querido calcular, en una fracción del valor de 100 multiplicado para el valor de 160, que representa la cantidad total a la que yo en este caso quiero extraer el porcentaje. Entonces, nuevamente, aquí por ejemplo planteamos una multiplicación directa. 25 por el valor de 160 y nuevamente pues el valor de 100 refleja como tal el denominador de dicha operación. Entonces tenemos 25 por, en este caso, 160 dividido para 100 es igual a 40. Bien, entonces de esa forma podemos como tal concluir, nuevamente concluir, de que el 25% de 160 es el valor de 40. Muy bien, aquí hay otra representación, por ejemplo, 25% de 160. El 25% lo podemos indirectamente graficar de esa forma, porque recuerden que también podemos transformar esa resolución, o al menos el planteamiento de un porcentaje, de estas siguientes. Así, en forma, en este caso, del número con la simbología, podemos agregarlo en forma de fracción o en número decimal. El número decimal se nos hace un poquito más, en este caso, más manejable el valor, puesto que directamente solo nos tocaría multiplicarlo. Bien, tenemos entonces el igual a 0,25 que corresponde al 25% multiplicado para el número. Bien, esto nos da una respuesta de 40, que es básicamente el mismo valor, solo que en este caso fueron obtenidos de métodos diferentes. Bien, algo adicional que se tiene que atribuir es que hemos de trabajar también con valores, en este caso de porcentajes que van en aumento y otros que también van a disminuir. En ese sentido son ejercicios en los que probablemente ustedes los conozcan como en este caso son los descuentos y los porcentajes que representan alguna cantidad adicional como lo es el IVA. Bien, para ello hemos de trabajar de la siguiente forma. Bien, dice aumentar o disminuir el porcentaje como tal. Dice, para aumentar o disminuir una cantidad en un porcentaje se calcula cuando en este caso representa dicho porcentaje de esa cantidad y se le suma. En este caso aumentamos o resta disminuyendo a la cantidad inicial. Dicho esto, vamos a plantear un contexto para que ustedes también logren, en este caso, simular la situación. Bien, por ejemplo, dice, aumentar 60 en un 20%. De acuerdo. Vamos a ver. Por ejemplo, podemos decir que en un ejercicio, para ponernos en contexto, que una camisa, como tal, una camisa cuesta $60. Pero a esos $60 se les hace un recargo. Un recargo. Vamos a decir que, bueno, representa como tal el IVA. Ok, la camisa cuesta $60, pero que en este caso cuenta con un IVA del 20%. Y aquí como nos dice aumentar, recuerden, esta parte es muy importante. Cuando aumentamos cantidad, en este caso al porcentaje, es que representa un aumento de IVA. Mientras que cuando ya nos toque disminuir, decimos que bueno, es un descuento porque es una cantidad que se le está restando. Bien, para ello nuevamente hemos de plantear primero el cálculo del porcentaje. Decimos, bueno, ¿cuánto se ha de cobrar por IVA? Porque el IVA sabemos que es 20%, pero no sabemos que en dinero cuánto es reflejado. Bien, para ello hemos de calcular cuánto representa el 20%. Nuevamente, planteamos aquí la resolución o el porcentaje, la obtención del porcentaje de una determinada cantidad. 60 por el valor, en este caso, de 20. Tenemos un resultado de
de 1200 y 1200 los pasamos a dividir para 20. Esto es solo una forma de, en este caso, de interpretación rápida, porque el proceso ya ustedes lo conocen. Tenemos la parte del porcentaje de 20 en este caso con un denominador de 100. Como pueden ver, lo estamos dividiendo para 100. ¿Ok? Entonces, aquí como tal la respuesta es 12. ¿Bien? Entonces, bien. Sabemos que ahora que el 20% del valor de 60 es igual a 12. Entonces, como decimos que ese valor va a aumentar, se lo sumamos al importe inicial. Entonces, 60 era el precio inicial de la camisa que les estaba refiriéndose. Y entonces el 20% que le añadimos fue en general la parte que yo tengo que pagar adicional. Entonces 72 dólares son lo que yo debo pagar por dicha camisa, siendo el ejemplo. Bien, tenemos lo siguiente, nuevamente el aumento y en este caso la disminución de cantidades a partir de su porcentaje. Bien, planteemos otra vez algún tipo de contexto para que ustedes puedan en este caso guiarse. Dice, disminuir 50 en un 10%. Imagínense lo siguiente, que por ejemplo una lamparita, cuesta 50 dólares, pero dice que esa tiene un descuento del 10%. Bien, como pueden ver, dice disminuir. Entonces, nuevamente, nos planteamos que cuando dice disminuir, hacemos referencia a que se está quitando en la cantidad y nosotros lo vemos como un descuento porque es algo adicional a que yo no debo pagar. Bien, nuevamente, entonces, calculamos el 10% del valor de 50 a forma de multiplicación 50 por 10, que es 500, dividido para 100, que es igual a 5. Entonces, a la parte, en este caso, del valor inicial, que fue 50 dólares, yo le he de restar el 10% que corresponde a 5. 50 menos 5 es igual a 45. Entonces, yo aquella lámpara que le iba a comprar por un precio de 50 dólares, con el 10% de descuento la he de obtener en 45. Bien, lo mismo hemos de plantear aquí, por ejemplo. Pero aquí ya, por ejemplo, es muy similar al caso visto anteriormente, solo que representa un porcentaje de, en este caso, de aumento. Voy a continuar porque el tiempo en este caso nos es óptimo. Bien, y para finalizar dice, ¿dónde más se consigue el porcentaje? Por lo general, quizás ustedes hayan podido en este caso observar en muchos de los envases, en este caso pueden ser, por ejemplo, de bebidas, de cartones, en funditas de galletas, lo siguiente. En las etiquetas de los envases de algunos alimentos se pueden leer, en este caso, los porcentajes. Por ejemplo, así, dados los casos, en este caso 13% de hidratos de carbono, 7% de proteína, 3% de grasas. Esto quiere decir que por cada 100 gramos de alimento hay en este caso 13,7 o 10 de cada, en este caso, elemento mencionado. Bien, y son referentes en este caso, recuerden, son referentes. Por lo general, hemos de constituir como tal a los envases que tienen porcentajes presentes, pero los porcentajes pueden presentarse en muchas situaciones y en muchos objetos también como tal. Es todo por esta ocasión, les agradezco mucho el tiempo.